11:02. Bienvenidos nuevamente a la central de informaciones aquí en RPP. Tenemos información en vivo. Carlos Alvarado con nosotros. Carlos, adelante. ¿Qué tal, Armando? El Ministerio de Defensa ha dispuesto la concesión de la distribución y la administración del combustible en todas las dependencias de las Fuerzas Armadas. Entiéndase, Ejército, Marina y la Fuerza Aérea. ¿Qué tanto conviene esta medida que ha dispuesto el Ministerio de Defensa para las Fuerzas Armadas? Se lo vamos a preguntar al congresista Luis Iberico del PPC-APP. Congresista, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo observa usted esta nueva medida? ¿Será favorable, conveniente para las Fuerzas Armadas? No podemos todavía hacer predicciones porque no tenemos las precisiones de cómo se va a desarrollar esta concesión. Vamos a esperar a que el Ministerio de Defensa ya sea más específico, pero en principio es una lástima, ¿no?, que tengamos que recurrir a concesionar estos servicios porque ha habido una incapacidad al interior de nuestras propias Fuerzas Armadas y del propio Ministerio de Defensa para solucionar este tema de corrupción generalizada que se da con el combustible. Lo último fue pues este escandaloso caso ocurrido nada menos que en Tumbes, zona de frontera, donde una donación de combustible hecha por la SUNAT finalmente se robó para llevarla a un grifo privado. Esto también lo vemos en la Policía Nacional del Perú, no hay que olvidarlo. Entonces, acá el combustible es combustible no para los vehículos, sino para los bolsillos de muchos malos oficiales. Por lo tanto, si es necesaria esta medida, pues habrá que aplicarla. Veamos las precisiones para que esta corrupción no se traslade también a esos ámbitos. Mucho cuidado, hay que ver cómo se va a realizar esta concesión. Pero espero que la presencia de las empresas privadas en este aspecto tan sensible como es el de los combustibles, pueda servir para terminar con esta corruptela generalizada. Oiga, tenemos soldados peleando contra el terrorismo, tenemos soldados en las fronteras y estamos festinando con los combustibles. Esto es inaceptable. ¿Por qué considera usted, congresista, que el combustible se ha convertido en una suerte de botín para algunos malos oficiales? Bueno, hace bastante tiempo, ¿no? Sí. Hace bastante tiempo vemos día tras día escándalos que salen a través de los medios de comunicación, porque el combustible pues es como una moneda, digamos, ¿no? El combustible tiene un valor. Entonces, como este combustible se da como dotación para una cantidad enorme de vehículos, pues no faltan los malos elementos que los utilizan para venderlos. Es una tentación y desgraciadamente tenemos problemas en la formación moral de nuestros oficiales de las Fuerzas Armadas, porque esto en un país, en una Fuerza Armada que quiere realmente su país, sería inaceptable. Robarse el combustible es como robarse las armas, como robarse las municiones. Es terrible. Yo siempre soy de la idea, mire usted, de que los casos de corrupción en las Fuerzas Armadas que afecten la defensa nacional debería considerarse también como una traición a la patria, porque estás exponiendo a tus soldados, a tus policías, a una situación de peligro, de incapacidad frente a las misiones que les toca desempeñar. Por lo tanto, habría que revisar si en el caso de no tiene que haber ni siquiera guerra externa para poner en peligro la vida de un soldado o de un policía. Entonces revisemos la posibilidad de que esto también entre como un caso de traición a la patria, porque está traicionando al país al robarse la gasolina, como se traiciona al país al robarse armas o municiones. Uno de los, digamos que una de las consecuencias que va a ser, digamos, la concesión de la distribución, la administración del combustible en las Fuerzas Armadas, se ha dicho desde el Ministerio de Defensa que permitirá tener recursos para modernizar las Fuerzas Armadas. ¿Cree usted que, digamos, esa es una buena intención? Me parece que se pueden lograr cosas muy positivas. Yo no le tengo ningún temor a la intervención de la actividad privada. Hay países donde las Fuerzas Armadas trabajan de la mano con el sector privado. Vaya usted a Estados Unidos, para comenzar. La cosa es hacer esas cosas, eso también bien, ¿no? Las asociaciones público-privadas, las concesiones a privadas, te dan la garantía de que en el sector privado los empresarios no invierten para que se tiren la plata, pues, sino para ganar utilidades, y si se pueden compartir esas utilidades con claridad, con transparencia, enhorabuena. Pero lo ideal sería que las propias Fuerzas Armadas estuvieran en la capacidad, no solamente técnica, sino también moral, de administrar esos recursos que son importantísimos para la seguridad y la defensa nacional.